voy a poner a grabar, así yo no me olvido. Cuando vos quieras, Sebastián, me decís, si querés que vayamos arrancando de poquito, te presento. Dale, buenísimo. Hacemos una primera introducción muy general, así ya en el resto de, seguramente en unos minutos se suma el resto de los participantes, así no demoramos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sumarse, por conectarse en este nuevo curso de curaduría muy interesante que vamos a ver de la mano de Sebastián Vidal Mackinson, que aquí lo tenemos ya conectado. Muchas gracias, Sebastián, por sumarte a este proyecto de cursos bueno, virtuales, esta nueva normalidad que estamos viviendo, de modo híbrido en algún caso, porque muchos museos, bueno, como MACBA, ya hemos abierto, pero bueno, por cuestiones de público conocimiento, que aún no se pueden hacer actividades con muchas personas en sala, seguimos y vamos a seguir por un buen tiempo más seguramente haciendo este tipo de encuentros. Mi nombre es Luciana García Belva, y bueno, tienen mi nombre, ahora está como usuario de Museo Macua, soy la curadora del museo, así que es un placer recibirlos y poder comenzar este curso de la mano de Sebastián. El que tenga alguna duda puntual puede evacuarla a través del chat, que todos seguramente ya conozcan cómo se utiliza, pueden escribirme en privado, o a todos, como quieran, si es algo relativo a la clase, obviamente puede ser a todos, y si es algo puntual, no sé, relativo a algo que me quieran consultar, me pueden hacer en privado. Les pido que sí puede ser que todos pongan su nombre y apellido reales. A veces usamos algún sinónimo, seudónimo, digo, no, sinónimo no. Algún, ¿cómo se dice? Apodo o el nombre de alguien que nos quedó en la compu, que a veces somos más de una persona, así facilita el tema de la asistencia y chequear el listado, y luego para el envío de certificados y todo lo demás. Bueno, muchas gracias nuevamente y los dejo con Sebastián. Yo estoy acá, Sebastián, para cualquier cosa que necesites. Buenísimo. Ay, muchas gracias. Teresa dice, sigan haciendo cursos online. Sigan haciendo cursos online. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás lejos, Teresita? ¿Por eso decís? Sí, hemos descubierto acá un público muy federal. No, muy no estoy lejos, pero obviamente es muchísimo sí, más cómodo. obvio, obvio. O sea, totalmente. estoy en zona norte. Ir a pleno centro me resulta engorroso. Totalmente. No hubiese tomado todos estos cursos que me han resultado buenísimos. Y en San Telmo, encima donde está el museo, a veces también, ¿no? Cuesta llegar, volver. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Sigan por favor con este formato que está muy bueno. Sí, Rubén, gracias. Rubén nos sigue desde hace mucho, muchas gracias. Bueno, te dejamos, estamos en tus manos, somos todos oídos. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por la presentación, y muchas gracias también por la invitación a dar estos cursos. Realmente resultan así muy alentadores para mí, porque son instancias de mucha apertura. En realidad, cuando Luciana me propuso, fue una convocatoria muy amplia, también muy amplia en términos de libertad. Me dijo, pensá lo que quieras, pensá como los temas que te preocupen, obviamente se evalúan, y la verdad que eso me dio el puntapié para poder poner en palabras también y en público también dos temas de investigación que llevo adelante. Y la verdad que eso está buenísimo. Muchísimas gracias, porque resultan así como, para mí, me resultaron inéditos, no solo para justamente lo que les decía, como ponerlos en palabras y poder estructurarlos mejor a investigaciones personales o pensamientos que están basados en ciertas dinámicas propias. Y bueno, la verdad que felicitaciones por todo el ciclo de cursos y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Les propongo a los asistentes que si en algún momento también, si me quieren interrumpir para hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, no hay ningún problema. Por lo menos creo que lo que nos estamos proponiendo es que sea una instancia también de diálogo, y en ese sentido siempre resulta alentador también.
Hoy, bueno, comenzamos con este curso de 2 encuentros de exposiciones situadas y autoría curatorial. Eh, un poco es también, nuevamente, una investigación, unos síntomas de la curaduría que creo ver desde hace unos años que está sucediendo en Argentina, en distintas ciudades también, en museos públicos particularmente, también que me resulta interesante, la mayor parte en museos públicos, que tiene que ver básicamente con exposiciones curadas, con un perfil de curador muy específico también, o con un perfil de curador que es de mediana edad, de una carrera también intermedia. En la gran mayoría de los casos son personas que se han formado en la carrera, en la licenciatura de artes de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, lo cual me parece realmente interesante en el sentido de que también estuvieron presenciando, siendo testigos y al mismo tiempo también en muchos casos siendo protagonistas de una renovación historiográfica de la propia historia del arte en Argentina, que comenzó sobre todo en la década del 80 con algunas figuras como que ya las conocemos y que seguramente hemos leído, textos, investigaciones y las publicaciones de tesis y de doctorado, como por ejemplo Andrea Yunta, Diana Wexler, Gabriela Siracusano, Roberto Amigo, Marta Penos, bueno, un grupo realmente, Marina Guerre, como un grupo realmente interesante que planteó Laura Malosetti Costa, por supuesto, que planteó una renovación de la propia disciplina de la historia del arte en términos también de investigarla con un método científico un poco más preciso de alguna manera, con un método científico que buceaba sobre archivos y buceaba en fuentes y también con unos marcos teóricos un poco más renovados y que al mismo tiempo no solamente revisaba esta historia del arte argentina ya escrita por otros intelectuales de décadas anteriores, sino que también ampliaba también los campos de conocimiento y los problemas para acercarse a estos objetos. En ese sentido, todas ellas y todos ellos, también Roberto Amigo también, fueron profesores nuestros de la carrera de artes, y eso, a pesar de que la carrera de artes quizás está muy enfocada o estaba muy enfocada en el programa de estudios anterior, estaba muy enfocada hacia el ámbito de la investigación y no hacia la curaduría, pero me da la sensación, no, fue una marca que nos dejó instaurada, que en ese sentido también pensar las colecciones de los museos y las exposiciones que se hacen en museos y en instituciones públicas, también se piensan con otro matiz y con otro cáliz. Este conjunto de exposiciones que les traigo para que analicemos y para que pensemos y para que miremos nuevamente, fueron curadas por un grupo de curadores que se formaron con una carrera de grado de Historia del Arte y que al mismo tiempo luego se fueron especializando en la práctica curatorial, ya fuera porque algunos de ellos hicieron programas curatoriales afuera del país, otros porque han hecho maestrías en curaduría en Argentina o doctorados también, pero que de alguna manera fueron incorporando y fueron acercándose de una manera, desde otro lugar hacia la disciplina de la historia del arte, abriendo también al campo hacia la curaduría. La curaduría entendida también como, en estos casos específicos que vamos a ver, en los términos de exposiciones en museos, en sala, con lo cual también es como esa escritura que se da también de la historia del arte mediante las exposiciones, algo que realmente resulta muy interesante para pensarlo también, como el formato exposición
instalado en un dispositivo como es el museo, al mismo tiempo reescribe la historia del arte, escribe acontecimientos también de acontecimientos políticos y culturales actuales, y entra en discusión y a diagramar distintos matices que realmente resultan pertinentes. Por otro lado, también me parece que hay algo de este conjunto y de este, como yo lo llamo, como de este síntoma de estas curadurías situadas y curadurías autorales, que tiene que ver, por un lado, con una proliferación también del área de la curaduría que se ha expandido mucho, afortunadamente en Argentina, que hay muchas carreras de grado y de posgrado también que están formando curadores, que hay muchos programas también no académicos, digo, por ejemplo el programa de curadores también de la Universidad de Itela, a pesar de que no es un programa inscripto dentro de una CONEAU o con un matiz académico, sino que es prácticamente como un taller de trabajo que se realiza ahí. Digo, todo esto ha provocado una gran proliferación también de nuevos agentes que están pensando la práctica artística, no solo actual, sino también de otros tiempos. Y por otro lado, también lo inscribo, me parece que es como también es un síntoma de una proliferación de las instituciones museísticas que se ha dado en Argentina. Hay un texto ya canónico también, a pesar de que es un texto joven, de Andrea Yunta, del libro Post-Crisis, que ella muy recientemente, muy cercano, luego de la gran crisis del 2001 que nosotros vivimos, ella da cuenta de una gran fundación de nuevos museos en Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en distintos lugares del país. Con lo cual también nuevamente repensar la institución museo instaurado en un campo cultural que está diagramando también con problemas. En este sentido, con todo este marco también un poco de contextualización, quiero traer una exposición que se realizó en el 2008 que no la tomo necesariamente como un referente, como sí se está tomando muchas veces, pero sí la tomo como un puntapié para todos estos análisis y estas exposiciones que sí se han desarrollado en estos últimos años, y es una exposición que curó Marcelo Pombo, el artista Marcelo Pombo, en el Macro en el año 2008, que es una exposición que se llamó Nuevos Artistas del Grupo Litoral. Esta exposición, hoy por hoy, se la está analizando, se la está viendo, a pesar de que lamentablemente no hay muchos registros fotográficos que queden de esa exposición en sí, pero sí ha marcado un rumbo muy fuerte, sobre todo y particularmente creo en la práctica artística contemporánea. Y también sobre todo porque Marcelo Pombo tiene, además de que es un excelente artista y de que que oficia como curador en algunas oportunidades, un curador muy lúcido, también él ha participado como docente en el programa de artistas de la Universidad de Itela. Y ha dado un par de cursos muy específicos acerca de estas problemáticas que a él le interesan, que es expandir de alguna manera o visibilizar ciertas prácticas de artistas, valga la redundancia, que quedaron por fuera del canon en la construcción de la historia del arte argentino. Que son artistas que al mismo tiempo también, en su momento, no es que fueron invisibilizados y no es que no circularon y nadie los vio. Por el contrario, son artistas que en su momento, cuando estaban activos, tuvieron una circulación importante. Tuvieron una circulación en términos del mercado, vendieron mucha obra, participaron en exposiciones en museos, en galerías, en distintas instituciones, tuvieron análisis de crítica, en prensa y demás, pero que no forman parte de este canon de la historia del arte que está trabajando sobre ciertas problemáticas muy particulares propias.
propias a su propia disciplina, y que empieza nuevamente con esta generación del 80 y los subsiguientes investigadores. Al mismo tiempo también esto lo reconozco, porque si no pareciera ser que Marcelo Pombo fue como el primer puntapié que iluminó algo, que me parece que habría que matizarlo un poco mejor. Hay muchos, y lo que quiero decir es que hay muchos investigadores de la historia del arte que también han hecho y están haciendo esta misma operación de ampliar esta construcción, esta discursividad de una historia del arte argentina que muchas veces vuelve constantemente sobre ese gran canon. Ángel de la Valle, no sé, por nombrar algunos, Emilio Petoruti, como Antonio Berni, nombrar solamente a los grandes y los famosos pintores y olvidar o dejar de lado a otros pintores. Por ejemplo, Georgina Glusman, que es una doctora y adjunta, investigadora del CONICET, ella está trabajando desde hace unos cuantos años en artistas, específicamente mujeres, de partir del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y como estas operatorias al mismo tiempo fueron de alguna manera dejándolas de lado, pero ella parte de esta hipótesis fuerte de que han sido artistas que fueron visibilizadas, fueron visibles en su momento, pero que luego por ciertas operaciones y los vaivenes de la vida quedaron un poco más relegadas. En esta gran introducción vuelvo a uno de los primeros puntos. Quiero mostrarles rápidamente un poco en la página, por ejemplo, en la página del Macro, de Castagnino Macro, la Fundación Castagnino Macro, podemos ver algunas de las exposiciones de las que vamos a hacer referencia. Esta, como yo les decía, es Nuevos Artistas del Grupo Litoral, que es esta exposición curada por Marcelo Pombo, una exposición que Marcelo Pombo fue un artista que actuó de una manera muy intensa, sobre todo en la década del 90, en una escena muy particular, que fue la Galería del Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en la Galería del Rojas, del Centro Cultural Rojas, situada en la calle Corrientes, que aglutinó varias prácticas artísticas bajo la mirada curatorial de Jorge Gumbiermayer, que él miraba de alguna manera, planteaba un discurso de como cierta práctica artística en contraposición a una tendencia internacional que él veía que se podría denominar como el neoconceptualismo latinoamericano. Y en un contexto específico de políticas neoliberales fuertemente comandadas por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Con lo cual, la operación que él realizaba, esa operación curatorial que realizaba y que ponía en evidencia, que situaba en el Centro Cultural Rojas, eran prácticas artísticas que de alguna manera trabajaban con el oficio, que había algo con el orden de la materialidad, que había algo con el orden de lo cotidiano, algo con el orden de lo ingenuo, algo con el orden de problemáticas que podrían llegar a ser un poco más locales, o que al mismo tiempo también, en términos locales, no eran artistas que, por ejemplo, estaban trabajando sobre problemas mundiales, no eran artistas que trabajaban sobre el calentamiento global de los últimos 40 años, sino que trabajaban con, por ejemplo, Marcelo Pombo lanzó en un momento en una entrevista una gran frase que fue, como yo trabajo con lo que tengo a 1 metro cuadrado mío. Y eso significaba también trabajar con materiales perecederos de alguna manera, o con cotillón, o con materiales que estuvieran muy a la mano en una escala también, en una escala mediana, en una escala pequeña. Marcelo Pombo actuó en este contexto. Marcelo Pombo luego, después, por ciertas decisiones que él fue tomando también a lo largo de su carrera, tuvo algunas exposiciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos él se acerca a cierta tendencia que estaba sucediendo en algunos museos de ese país, que también empezaban a revisar un poco su propia historia del arte y ciertas prácticas artísticas más locales o más regionales. Con lo cual, cuando él regresa a Buenos Aires, propone hacer esta exposición al Museo Macro, y está trabajando específicamente, la operación que él hace es, él cura, de alguna manera selecciona obras propias,
y las pone en diálogo con obras del acervo del museo, de la colección. Y este es un gesto importante que vamos a ir viendo a lo largo de esta reunión de exhibiciones que traigo, que son operaciones curatoriales que están trabajando con las colecciones de los museos, entendiendo a los museos también como grandes dispositivos, como instituciones que son dispositivos, instituciones que al mismo tiempo también tienen una larga historia. Hay un texto muy conocido que se llama Comunidades Imaginadas, de Anderson, que en ese diagrama, en ese libro, este autor lo que propone al museo como uno de los dispositivos que se utilizaron en la constitución de los Estados-nación para la configuración o la construcción de ciertas identidades nacionales. Volver a como un pasado, una visualidad en común que de alguna manera delimitaba o caracterizaba ciertas identidades que pertenecían a ese Estado-nación, por ende también pertenecían a un pasado en común, y este pasado se representaba de acuerdo a una visualidad específica. Entonces, en ese sentido, estos museos que al mismo tiempo, la gran mayoría de los museos, si no todos, entran en un diálogo muy fecundo y muy fluido, y quizás hasta por momentos un poco retardados con la construcción de la historia del arte. Digo, hay algo ahí que está funcionando, como la disciplina de la historia del arte forma parte claramente de un museo de arte en cualquier país. Entonces, en ese sentido, hay un diagrama que resulta muy interesante. Pero estas exposiciones están trabajando con revisar estas colecciones. Si la colección de alguna manera es la columna vertebral de un museo, porque es la que le da una identidad a ese museo específico, porque le da una misión también, de acuerdo también a los perfiles de los museos. Estas operaciones curatoriales, lo que están haciendo con estas exhibiciones es, por un lado, hay algo del orden del curador-autor, en este sentido, como un curador-intérprete también, como un curador intelectual, que puede diagramar y puede mirar esta colección que está formando parte de ese museo. Obviamente no es, digo, y es algo que yo siempre creo que hasta el día que muera voy a seguir proponiendo, que no sostengo que el curador es un genio o una figura iluminada, sino que es una figura que constantemente tiene que estar en diálogo y tiene que trabajar en conjunto con múltiples agentes. Sobre todo también cuando trabaja en una institución pública, digo, de manera permanente o de manera externa cuando va a hacer una exposición. Y en ese sentido tiene que trabajar con no solamente los departamentos de investigación del propio museo, sino también de conservación, de patrimonio, de educación, y todas esas miradas van articulando un relato, de montaje claramente también, de producción. Entonces, en este sentido es que estas operaciones curatoriales van a mirar las exposiciones, van a mirar las colecciones, perdón, entendiéndolas también como esa columna vertebral que define a un museo. Pero muchas veces, y en este caso, en el caso particular de la exposición que curó Marcelo Pombo de nuevos artistas del Grupo Litoral, lo que él hace es, además de incorporar obra suya, lo que hace es, está viendo, seleccionó obra de, nuevamente esto es lo que nombrábamos recién, de estos artistas que quedaron un poco, no en el centro del canon de la historia del arte, sino que un poco laterales. Por ejemplo, esta escultura que tenemos acá es de Stefan Ercia, que es un un escultor muy bueno, que muchos de los museos públicos de Argentina tienen obra de él. Con lo cual, ahí hay un indicio también de que este artista participó de salones públicos, también de que hubo adquisiciones de diversa índole, y al mismo tiempo también lo que hizo Marcelo Pombo fue incorporar obra, por ejemplo, de Mariette Lidis, que fue un artista de la década del 40, 50, 60, un artista que circuló mayormente por galerías,
que tuvo un éxito económico realmente increíble, increíble. Digo, en ese sentido es como, por eso maticemos este concepto que se dice muchas veces, se trabaja sobre artistas invisibilizados. Por ejemplo, en el caso de Mariette Lidis. Mariette Lidis fue una artista austríaca que, escapando de la Segunda Guerra Mundial, vino a Argentina, y en Argentina fue tal su éxito económico que se pudo comprar una casa, un departamento con terraza y una pileta incluida en la terraza en Cerrito y Santa Fe, que al mismo tiempo se construyó y mantenía una casa de campo acá en Argentina, que al mismo tiempo mantenía su departamento en París y que al mismo tiempo mantenía una vila en Florencia. Con lo cual, el éxito económico de Mariette fue realmente increíble. En ese sentido, digo, es un éxito económico que se sustentó en infinidad de exposiciones en galerías y venta muy asidua. Entonces es como, no fue un artista no visible, fue un artista que no entró dentro del canon de la historia del arte, pero que al mismo tiempo hay muchos museos que tienen obra de Mariette Lidis. Entonces, en ese sentido, estas operaciones curatoriales lo que están haciendo es expandir esos relatos, utilizando este formato de la exposición. Digo, la importancia que tiene la exposición hoy en día en nuestra cultura, en nuestra cotidianidad, en nuestro tiempo ocio, en la construcción también de la historia del arte. Entonces, y al mismo tiempo también es como estas instancias que me resultan realmente interesantes para poder analizar. ¿Estoy siendo claro hasta el momento? ¿Había alguna Sí, pregunta o algo? perfecto. No, bueno, muy interesante el caso de Mariette que comentaste. El caso de Mariette realmente muy, muy increíble. Bueno, yo estoy trabajando en el Museo Sibori y el año pasado hicimos una exposición. Mariette, unos meses antes de morir, donó mucha obra al museo, donó casi como 60 obras que ella guardaba porque le resultaban muy, muy apegadas a su deseo, a su corazón y demás. Y afortunadamente logramos dar con un archivo de una colección privada que tenía mucho material de Mariette Lidis, con lo cual ahí Qué pudimos bueno. expandir también, como mostrar Claro. todos los matices de Sí. ella como persona y de su práctica también Bueno, artística. eso pasa bastante, ¿no? Muchos artistas como que atesoran una parte de su producción, como que la reservan, no sé, para sí, para la posteridad, como que, bueno, estas revisiones posteriores cuando ya el artista o está mucho más mayor o ya, bueno, falleció y queda el legado también, es como un redescubrir muchas veces de la práctica artística. Tal cual. Acá Antonia pregunta si fue retratista, Mariette Lidis. Exacto, Mariette fue retratista. Claro, Mariette también tuvo una circulación dentro de la alta burguesía argentina muy exacto. fuerte. Claro, esa práctica, esta que vos decías, que tenía un éxito económico importante, bueno, tiene por ahí que ver con esa línea de trabajo, ¿no? Buenísimo. Exacto, sí. Muchas gracias. Eh, Digo, y en este sentido también es cuando vuelvo a unas exposiciones situadas. Las exposiciones situadas en este sentido es porque están trabajando con el dispositivo museo, y tratar de expandir también, como tratar de renovar las obras que se exhiben dentro de los museos. Con todo lo que implica también, cuando digo una curaduría situada, la ato mucho también a otro concepto de la performatividad, que quizás ha circulado de una manera como un poco más amplia, bajo los conceptos y los marcos teóricos de Judith Butler en relación a ciertas cuestiones de diversidad sexual y diversidad de género, pero, quería admitir a alguien y dejé de compartir, perdón. Ahí vuelvo a compartir. Performatividad que tiene que ver también con dejar que el museo sea ese lugar, de alguna manera,
entrecomillado, muerto o vacío o estanco, y ponerlo en funcionamiento. Ponerlo en funcionamiento internamente, no solamente en los términos de que los distintos departamentos empiecen a trabajar, pero que empiecen a trabajar en función de una apertura del museo. Casi como ese gesto, ¿vieron? Como cuando uno da vuelta a una media, que es como que, que ya no esté replegado sobre sí mismo, sino que salga hacia afuera, sino que empiece a relacionarse con los acontecimientos culturales y sociales de nuestros días, de su entorno también. Y pensarlos también específicamente a los museos como lugares y cajas de resonancia que están situados en contextos muy específicos con los que entablar diálogos y armar también comunidades. Son estrategias que también se implementan para incrementar públicos. Muchas veces, la gran mayoría de los museos, ya sea públicos o privados, una de sus grandes misiones es, por términos también de negociación interna, de presupuestos y demás, pero al mismo tiempo una de sus misiones es ampliar los públicos que asisten a esos museos. Y una de las estrategias también es, bueno, implementar exposiciones que resulten atractivas. Y una de las situaciones que resultan atractivas también es poder diagramar sobre problemas actuales. Entonces, en este sentido, se traen estas exposiciones, lo que traen es justamente traer estos problemas actuales, mediatizados o matizados muchas veces por acciones artísticas contemporáneas que están mirando la propia colección del museo. Entonces, nuevamente por eso digo como ese gesto de dar vuelta a una media, como que el museo ya dejar o intentar dejar, porque es muy difícil estar replegado sobre sí mismo y salir hacia el entorno, hacia los problemas sociales actuales. Un pequeño paréntesis, por ejemplo, este martes estuve en una reunión con la directora, escuchando, mejor dicho, con Analía Solomonov, que es la directora del Museo Rosa Galisteo de la ciudad de Rosario, y realmente está haciendo un trabajo de gestión muy interesante en estos mismos términos. Si ustedes pueden ver la página web del museo, realmente es muy interesante. En el 2018 ellos hicieron una exposición que se llama Museo Tomado, que todavía sigue expuesta, pandemia y demás, que lo que hicieron es, el museo tiene una colección de 2.700 piezas, y ellos exhibieron las 2.700 piezas en el museo. Desde el primer día abrieron las reservas, pusieron a los equipos de restauración a trabajar dentro de las salas, como en las salas de exposición. Cualquier visitante puede circular por las distintas instalaciones del museo y estar en un diálogo constante y abierto con las comunidades y también con los artistas jóvenes de la ciudad de Rosario. Con lo cual realmente resulta muy interesante, porque no solamente es un claro sello de una gestión, sino que al mismo tiempo también hay algo del orden curatorial muy fuerte, y como una gestión pública. Digo, ahí como es un museo provincial, claramente, entonces hay un diálogo constante con la política en términos de, bueno, ayúdame, apoyame en bancame en esta situación, porque es un museo de bellas artes, y muchas veces las instancias que nosotros tenemos, o los imaginarios que tenemos de los museos de bellas artes, suelen ser otros. Entonces, de repente, provocar estas operaciones para ampliarlos y para girarlos, no siempre son fáciles. Digo, porque al mismo tiempo también hay demanda de público, de distintas comunidades de públicos, que solicitan al museo que exhiba colección. Y muchas veces los museos retoman esas demandas, pero las exhiben de otra manera. No las exhiben de la manera usual o lo que nuestro horizonte de expectativas creería que es cuando voy a ver una exhibición de colección. Voy a ver la exhibición con todos los cuadros colgados a 1,50 m, con, no sé, 70 centímetros de distancia cada uno, y de repente uno se encuentra, como es el caso hoy por hoy del Museo Rosa Galisteo en la exposición Museo Tomado, que hay
nada, es una infinidad de cuadros por todos lados, talleres abiertos, equipos de restauración trabajando en sala, la biblioteca abierta también, entonces como bueno, resulta realmente interesante para analizarlo y para verlo y para pensar qué es lo que está proponiendo también. Qué está sucediendo justamente con los museos. En este caso, también, en estas exposiciones, sobre todo también teniendo en mente que el museo lo que provoca es, hay un grado de ritualización en el que nosotros entramos cuando asistimos a un museo y cuando ingresamos a un museo. El museo aún hoy por hoy, y afortunadamente también, mantiene un aura, mantiene una cierta lógica en sí misma. Hay algo que uno espera también de ese museo y que cuando uno ingresa al museo, de alguna manera, quizás consciente o inconscientemente, empieza a actuar también de otra manera. El cuerpo se empieza a mover distinto, quizás vamos más lento, bajamos un poco la voz, como los movimientos y los ademanes son distintos, entonces hay algo de ese ritual que ya por el solo hecho de ingresar al museo se activa, o lo activamos también, no es que se activa solo, lo activamos nosotros también. Por eso estas exposiciones muchas veces provocan estas instancias. En este sentido, por ejemplo, voy a saltar porque me resulta interesante ver la exposición que curó Javier Villa en el Museo de Arte Moderno en el 2018, que se llamó El presente está encantador, que fue una exposición que se lo convocó a Diego Bianchi, un artista argentino muy bueno, escultor mayoritariamente, ya hoy por hoy quizás es como, bueno, un artista interdisciplinario como la gran mayoría de los artistas, pero lo que hicieron fue una operación realmente muy lúcida, muy inteligente, que trabajaban con una selección del acervo del museo, con un recorte cronológico muy específico, del 50 al 70, porque también el Museo de Arte Moderno se inauguró en la década del 50, en una década muy particular también en Argentina, una década que también luego de la Revolución Libertadora, lo que se propuso, o ciertos sectores de la sociedad propusieron, fue una cierta renovación, o lo que ellos entendían como una cierta renovación ideológica, política, económica, social, que al mismo tiempo también desbordó hacia cierta práctica artística, pero al mismo tiempo también, y esto es cierto, hechos, en la década del 50 hubo una gran proliferación de galerías de arte, de corte, más experimental, hubo algo que se denominó como arte nuevo, que muchas galerías participaban, el arte se inaugura, y el Museo de Arte Moderno, a pesar de que al principio no tenía una sede fija, no tenía sede, algo que es como muy increíble. La primera exposición del Museo de Arte Moderno se hizo en un barco que circuló, por ejemplo. El Instituto de Itela se crea también en esa época. Entonces hubo toda una situación, pero lo que quiero referir es que el Museo de Arte Moderno, cuando encuentra un lugar, una sede física, su primer patrimonio también fue la incorporación de obra que se estaba realizando en ese momento, que ciertos artistas estaban realizando y que ciertos artistas estaban circulando por alguna escena que adscribía a este postulado del arte nuevo. Entonces lo que hicieron Javier Villa como curador de la exposición y Diego Bianchi, entablaron diálogo con los departamentos de patrimonio del Museo de Arte Moderno, hicieron una selección de obra del patrimonio, y lo que hicieron una operación de hacer ni siquiera era un diálogo, era una intervención de Diego Bianchi con distintos materiales, distintas esculturas de él, en diálogo con este conjunto de selecciones que ellos que habían seleccionado. No sé si pudieron ver esta exhibición, una exhibición que resultaba como realmente muy interesante, en la sala del primer piso, muchos maniquíes comprados en 11, que había algo del orden de la figuración y del cuerpo también,
un poco devastados también, intervenidos, toda una serie de espejos móviles que uno los podía manipular, con lo cual ahí el reflejo de uno y de las esculturas de Diego Bianchi, de las esculturas del patrimonio también entraban en diálogo y en reflejo. Obra también bidimensional del acervo del museo, dispuestas en una escenografía, también en una escenografía con materiales endebles y con materiales no nobles, como puede ser el telgopor, por ejemplo. Digo, fue un trabajo realmente muy minucioso con el Departamento de Patrimonio. El Departamento de Patrimonio, cuando se le acercó la propuesta, realmente fue como, no, esto es imposible, van a dañar las obras, esto no va a ser, no, olvidémonos de esto. Entonces esto, por eso digo que también la labor curatorial es una labor colectiva, porque es como también encontrar las estrategias de seducir, de convencer, de negociar, de renunciar, de aceptar constantemente con los distintos departamentos. Y también lo que sucedía en esta exposición es que cuando uno no ingresaba directamente a la sala, uno ingresaba a un pasillo que recorría todo el lateral de la sala, y era un pasillo que prácticamente estaba dispuesto como postas. Uno cuando entraba, lo que primero tenía que hacer era pasar por un colchón usado, probablemente quizás comprado con alguna persona de situación de calle o tomado de un cotolengo o algo de lo que fuera. Pero después uno subía, bajaba escaleras, tenía que agacharse porque había situaciones que te podían golpear la cabeza, abrir puertas falsas, cerrar, mover estanterías. Había una situación física en un pasillo, en todo un pasillo que te llevaba, que era que realmente como que te estaba demandando y estaba preparando el cuerpo para una situación que uno iba a ver en sala, realmente. Había algo de la instancia de esto, tener un poco de conciencia de la fatiga corporal, de acá me tengo que agachar, acá me tengo que levantar, acá tengo que esquivar esto, muevo, y cuando entraba a sala veía este desparpajo, este desparramo de color, de figuras, de cuerpos mutilados, de maniquíes, de al mismo tiempo también guiños a, por ejemplo, obra de Edgardo Jiménez, como que había algo como un clima un poco de boliche. Digo, había algo también, uno parecía que estaba en una fiesta. Porque al mismo tiempo también lo que sucedía, había un timer de la luz, que era una luz, en este caso las fotos son como de luz fría y luz pareja, que por momentos estaba así, pero por otros momentos se apagaba y empezaba una luz intermitente a prenderse y apagarse constantemente. Y ahí se activaba también un sonido. Con lo cual eso provocaba claramente como si uno estuviera en una fiesta. Y era como se empezaba a mover la luz, los ojos actúan de otra manera y se empezaban a ver cuerpos. Cuerpos que al mismo tiempo también estaban vestidos, por ejemplo, estos maniquíes, con indumentaria también muy específica, indumentaria que vemos nosotros en la vida real, y que hasta quizás, no sé, en algunos contextos o por distintas decisiones las podemos llegar a usar. Pero había algo que se traía constantemente acá, y en un contexto también, esta exhibición fue en el 2016, 2017, que la disciplina o la práctica artística de la performance también fue un año que estuvo muy, muy en boga también. Como que de repente, o no sé si en boga, pero como que de repente apareció como la performance se situó en la escena porteña, y entonces de repente fue como, bueno, pareciera ser que todo el mundo hacía performance, estaba la Bienal de Performance también, como con su gran programa, muy activo, pero esta exhibición lo que hacía era como, de alguna manera, tiraba guiños a esa performance. A esa performance también que muchas veces entra en diálogo y en relación con la danza contemporánea, con la danza experimental, con nuevas situaciones del cuerpo. Con lo cual uno lograba ver obras de la colección resituadas en otro lugar.
Y con este sentido también lo que hacía era no solamente al resituarlas, mediante la operación, una operación artística de un artista como Diego Bianchi, pero al mismo tiempo también de una operación curatorial como Javier Villa, que estaba reinterpretando el patrimonio, lo que hacía era como la resituaba en otro contexto. Digo, sin perder ese espíritu vanguardista con el que nació el Museo de Arte Moderno. Entonces, resituar, digo, y no es fosilizar, decir como, bueno, las primeras obras de la adquisición o de la colección del Museo de Arte Moderno quedaron fosilizadas en la década del 50 porque ya está, esa década del 50 ocurrió hace 70 años. Es como tipo, no, a ver qué potencia tienen ese ejercicio de pensar los tiempos, de pensar que una colección patrimonial del museo, que por ejemplo puede tener una obra de él, no sé, principios del siglo XX, ya quedó fosilizada. Es como, no, volvamos a verla y a ver qué problemas está teniendo y qué resonancias tiene con la actualidad y la traemos nuevamente. Y en ese ejercicio expandimos los tiempos. Como nuevamente, si el museo puede llegar a ser como la casa que alberga la cultura visual o la memoria visual de una ciudad, de un país, de una nación, esa memoria está activa, esa memoria sigue operando, traigámosla porque va a resultar pertinente en relación con problemas sociales actuales, o problemas artísticos también. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando resulta interesante. Totalmente. Muchas veces. ¿Sabés qué? Te quería hacer un comentario. Cuando vos hablabas, siempre me resulta, bueno, no sé, escuchándote hablar a vos, siempre pienso en que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, así como muchos otros museos que se crearon en la primera mitad del siglo XX, se llaman moderno, pero si se fundarían hoy se llamarían de arte contemporáneo. ¿No? Si uno Exacto. lee la misión, este tipo de exhibiciones también apuntan como a eso, como a actualizarlos o a actualizarlos en la trama. Bueno, el título se llama El presente está encantador. Siempre hablando justo vos de estas ideas me viene siempre un poco a la cabeza eso, que también es O sea, esta denominación que se hacía en aquella época de lo que era el arte más vanguardista, más de actualidad, como digo yo, la obra que termina de secarse en las paredes del museo, que nos ha pasado a todos, creo, la obra que se acaba de terminar, ¿no? Como bueno, es una denominación muy propia de la época también, pero hablaba del arte de su contemporaneidad. Sí. Sebastián, entonces sería un poco revitalizar el patrimonio del museo, en este caso, darle un nuevo significado a las obras, o sea, significar los momentos actuales, ¿no? O sea, buscarle un diálogo con los momentos actuales sería Tal lo cual, que sí, se hay algo busca. de, sí, como potenciar un poco ese carácter polisémico que tiene la imagen, que tiene la obra. No, viste, como no circunscribirla o cerrarla a tipo, bueno, tiene un significado en particular, sino es como, bueno, a ver cómo se activa. Hay algo también de esos marcos teóricos y esas lecturas que han circulado también hace unos cuantos años, por ejemplo, Didi Uberman diciendo en el libro Ante el Tiempo que, por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de viajar a Italia y estar ante un fresco de Masaccio, por ejemplo, uno está con su temporalidad 2020, está frente a un fresco de Masaccio pintado en el 1400. Y hay algo de eso, que esa obra sigue presente y sigue exudando distintas características. Y reposicionar esa situación vincular, ¿viste? Como mirada de una persona, obra. Hay algo de un vínculo ahí que se está creando. La obra te va a dar sus propias características, uno tiene su propia mirada también, y ahí es cuando se va a generar otra situación. Me parece que sí hay algo de digo, no sé si modernizar o no me acuerdo bien, Rubén, cuál era la palabra que utilizaste, pero que hay algo de revitalizar, Revitalizar. como de traerlo a ese contexto, y me parece que también se inscribe en esta posibilidad y en esta misión que tienen los museos en ampliar sus públicos y exhibir patrimonio, y exhibir colecciones propias. Entonces las operaciones curatoriales son cómo exhibo esta colección propia. Con qué problemas la estoy mirando y con qué problemas la voy a traer a nuestros días.
porque, digo, por supuesto que puede resultar muy interesante ver una exhibición más tradicional de un patrimonio, pero por otro lado también puede resultar un opio increíble. Y bueno, digo, son decisiones que se implementan, y en este caso se implementaron de esta manera. Em, Sí, sería un poco neutralizar esa cosificación de que quede circunscripta la obra en una época y en un lugar y que no tenga un diálogo con lo contemporáneo. Sería rescatarla de eso. se puede relacionar esto con lo que dice Claire Bishop, ¿no? De la contemporaneidad dialéctica. Y bueno, y un poco también eso de esa constelación benjaminiana que se hace con las obras y que en algún punto las desfetichiza para proponer una lectura, más que una contemplación aurática, ¿no? Tal cual, exactamente, sí. Digo, al mismo tiempo también afortunadamente también lo que nos sucede hoy en día es que estamos también estamos atentos a ciertas lecturas y a ciertas propuestas teóricas también, y nos enganchamos, obviamente, nos gustan, nos interesan, y también las queremos poner en práctica, las queremos practicar con nuestros objetos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí, Facundo, ¿cierto? Sí, Facundo. Como, digo, el texto de Claire Bishop, Museología Radical, también es como, bueno, tipo, Tuck trajo algo que estuvo realmente como, que fue muy necesario y fue como muy interesante para reverlo y para verlo. Volviendo un poco también por ejemplo, en el caso de Javier Villa, también, él realizó una exposición en el 2013 en el Macro, que fue una operación realmente como muy, muy interesante. Digo, hay algo que me olvidé de enumerar y que me resulta interesante también pensar, no solamente las colecciones o los acervos patrimoniales como colecciones, sino también pensarlos como parte de un archivo cultural, de un archivo cultural que nos pertenece y del que somos parte. Y pensar también la noción de archivo, cómo mover también, cómo abrir quizás los archivos. Muchas veces también en los imaginarios los archivos son como, bueno, los imaginarios que al mismo tiempo también muchas veces sucede, es como, bueno, estoy yendo a investigar al archivo de tal institución, y muchas veces uno se encuentra con un archivo totalmente burocratizado, un archivo cerrado sobre sí mismo, que obviamente es muy encantador y que obviamente tiene muchísimos matices y mucha información, y me he pasado años y horas, de hecho 2 años seguidos en distintos archivos prácticamente todos los días, y es como realmente muy lindo estar ahí. Pero al mismo tiempo también lo que sucede es que por momentos se vuelven quizás como ciertas instituciones o ciertos espacios muy plegados sobre sí mismos. Entonces, pensar también en los archivos culturales a mí realmente me resulta interesante, porque al mismo tiempo también son estos objetos y estos materialidades que al mismo tiempo nos están definiendo. Hay algo que a mí me resulta interesante, y bueno, Rubén lo escuchó en el curso anterior, Luciana también, pero me resulta interesante pensar aún hoy en día esas estructuras y esas instituciones que se fabricaron, que se crearon, que se sistematizaron en la constitución de un Estado-nación, que una puede ser el museo también, y cómo siguen operando, y la injerencia que tienen, y lo hermosas que son al mismo tiempo también, y las veces que las odiamos por otro lado. Digo, me resulta realmente como muy interesante cómo siguen operando y cómo siguen vivas y cómo siguen actuando. Con lo cual está buenísimo, por otro lado, también que despierten tantos sentimientos, porque podemos seguir peleando con ellas, las queremos modificar y lo que fuera. Entonces, en este sentido, es como veo también como ese diagrama y esos signos con los que estas exposiciones también están trabajando, que realmente somos deudores a pesar de todo, sinceramente, y a pesar de que pareciera ser que tenemos un corazón gigante porque vivimos de crisis en Argentina, pero hay algo de
un Estado-nación. Hay una construcción clara de un Estado-nación, que está funcionando con sus instituciones, y de la que somos parte, y la que nos están apelando constantemente. Entonces, en ese sentido también me resulta interesante cómo estas exposiciones se inscriben en esos marcos, y también cómo intentan ampliar, intentan discutir, intentan amar, como hay algo de esta afectividad que se pone en acto y se pone en esencia. Esta exposición, Naturaleza de las Obras, de Javier Villa, fue una exposición en la que él trabajó con dos artistas, un artista argentino y un artista holandés, en relación también con el acervo del museo, el acervo de obra del museo. Y fue un gesto como muy lindo. Esta es una fotografía de archivo de una escultura que realizó Lucio Fontana, cuando Lucio Fontana vuelve a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Y hace una serie también de esculturas, Lucio Fontana como hijo también de un artesano italiano acá, con mucho oficio increíble, como, bueno, una persona que muchos de los rasgos también de la propia historia del arte anuncian que durante su estadía en Argentina, en estos años, él ahí, cuando se pone en contacto también con el movimiento Madí, movimiento de los artistas concretos y demás, él ahí elabora su manifiesto blanco, que después publica en Italia cuando termina la Segunda Guerra Mundial y vuelve a este país en el cual él decidió vivir. Esta escultura es una escultura que pertenece al Castagnino, y la operación que hicieron fue resituarla. Un acto realmente como muy lindo, como la llevaron al último piso del Macro, rompieron una pared, esto es algo que parece así como muy, que me encantaría hacer básicamente, como rompieron una pared y pusieron esta obra mirando al río Paraná. Como esta obra es un nene que está agarrando un pez que vivo, que se está queriendo salir y que está queriendo volver al río. Entonces ahí lo que hicieron fue situar esa obra que originariamente había sido donada para que fuera emplazada estuviera en una plaza, la pusieron ahí. Hay otra versión que está en la ciudad de Concepción, también en Entre Ríos, pero bueno, esta está en el museo, y la traen y la sitúan ahí. Y al mismo tiempo, en los distintos pisos del Macro, el artista belga fue trabajando un poco sobre la historia del museo. Pero lo que me resulta muy interesante es que ellos armaron también una oficina curatorial. Una oficina curatorial en el que había turnos, que uno podía, y había una agenda en la que cualquier público, cualquiera de nosotros se podía inscribir y mirar este listado de obras de la exposición, para verlas con un profesional, con el curador de la exposición, Javier Villa, o con Nancy Rojas, que en ese momento era la coordinadora del departamento de investigación del Museo del Macro, y es una curadora realmente exquisita, que tiene unos textos realmente increíbles. Si la pueden buscar también, realmente es como para leer sus propuestas y su pensamiento. Entonces uno podía ver obra de la colección que estaba guardada en reserva y que no había sido expuesta por algunos años. Exposiciones de un corte bastante contemporáneo. La historia del Macro tiene una historia muy particular, muy linda, por otro lado también. El Macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, surge como anexo del Museo Castagnino. Y en un contexto de un concurso que lanzó la Fundación Antorchas, una fundación que operó en Argentina de una manera muy enriquecedora, que la Fundación Antorchas había lanzado un concurso de ampliación de algunos museos y donación de su propia colección de arte contemporáneo a ese museo. En un primer llamado, el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Bahía Blanca gana ese concurso con la promesa de construir un museo de arte contemporáneo para albergar esta colección. No pudieron construir el museo, con lo cual ese concurso o esa donación queda desactualizada de alguna manera, y
se decide donarlo al Macro, porque el Macro, lo que hizo el Castañino, gestionó un espacio propio. Por distintos convenios, un ex silos en desuso, los reacondicionaron y ahí empezó a funcionar el Macro. E instauraron una política de construcción y de ampliación de su colección de arte contemporáneo mediante distintas donaciones de artistas argentinos vivos. Con lo cual muestra hoy esa colección, lo que muestra es un corte como generacional y una construcción de una escena de un museo en relación con una escena contemporánea federal muy potente. En ese momento el Macro, a partir de ese momento el Macro se constituyó como uno de los museos de Argentina, como ineludible. Entonces, en esta operación que hicieron de la oficina curatorial, lo que se ve también es, se convocaba al público a que tomara un turno en estos días habilitados para poder ver obra con un especialista, con un profesional de la casa, del museo, que podía ser el curador o podía ser Nancy Rojas, pero que también estaban participando personas del equipo de restauración, de educación y de distintos departamentos, y poder verlas. En este sentido, vuelvo a lo que hablaba recién. Son obras que relativamente nuevas. No hay obra de la década del 50, por ejemplo, de la década del 60. Y en algunos casos, quizás de artistas, por ejemplo, Rubén Valdemar, que ha tenido como una circulación un poco más lateral, pero por lo general son artistas que circularon y que hoy por hoy conforman cierto canon artístico. Pero lo que resultaba interesante de esta operación es la posibilidad de sacar obra de reserva, situarla a la mirada contemporánea por el deseo de una persona, dentro de las variables que me estaban dando, yo quiero ver esta pieza, por ejemplo, de la de Feliciano Centurión. Entonces, como traer toda esa operación, y uno se podía estar totalmente libre de hacer las preguntas que quisiera, desde cómo fue la adquisición de esta obra, cómo se restaura, cómo se mantiene, en qué exposiciones estuvo circulando, quién fue Feliciano Centurión, etc. Entonces, en ese sentido es también como abrir las colecciones. Bueno, ahí también está como el PDF está descargable también en la página del Castañino para que lo puedan ver. Y después, por último, como el último caso que me gustaría mostrarles hoy, es una exposición que se realizó con un concurso del museo, también del Macro, un llamado a concurso, propuestas curatoriales, por los 20 años de su creación, y que se presentó un colectivo curatorial de Federico Baeza, conformado por Federico Baeza, Claudia del Río, Leandro Tartaglia y Santiago Villanueva. Conociendo un poco la historia y la interna de esta propuesta, en realidad Federico Baeza fue quien pensó originariamente la propuesta y convocó a Claudia del Río, Leandro Tartaglia y Santiago Villanueva a presentarse como un colectivo curatorial. Perdón que estaba moviendo a un visitante. Construcción de un museo también activó, además de una conmemoración por los 20 años de la construcción de este museo, la operación que realizó Baeza fue convocar a artistas como curadores. Claudia del Río, Leandro Tartaglia y Santiago Villanueva son eminentemente artistas. Obviamente, por supuesto, que también actúan en algunos casos como curadores, como docentes, pero se autoperciben como artistas. En el caso de Santiago Villanueva, quizás esta situación de autopercepción puede ser un poco más híbrida, porque él también es historiador del arte, también es curador, también es gestor, y hay algo de esa dinámica que funciona. Pero que al mismo tiempo también, por ejemplo, a lo que interesó y lo que resultaba interesante de esta propuesta es que ellos estaban trabajando con pocas obras del acervo. Esta obra, por ejemplo, es una obra de Liliana Maresca,
también como operaciones que van trayendo obras del acervo relativamente nuevas, no obras de la década del 50, del 60, sino del 80, 90, 2000, y resituarlas en un contexto nuevo. Ella que está acá es, por ejemplo, Claudia del Río, que una de sus obras también, que no forma parte de la colección del museo, pero que la activaron, son paredes pizarras, por ejemplo. En este caso, toda la sala pintada de negro funciona, la sala, las paredes, como una pizarra en la que cualquier espectador puede anotar, escribir, inscribir, proponer, hacer comentarios sobre la curaduría, sobre la exposición, sobre lo que fuera, ahí, en esa operación en vivo en el museo, como un lugar de recepción específica de distintas propuestas. No sé, perdón, acá. Por ejemplo, acá la vemos claramente, esta operación de escritura en sala. Y por otro lado también lo que hizo esta exposición, lo que activó fue muy de la mano de Claudia del Río y su interés también por la escena litoral y la escena del regionalismo santafesino, de los movimientos del nuevo litoral, por ejemplo, de artistas del litoral, fue también, a pesar de que había obras canónicas como de Liliana Maresca, de Fabio Casero y demás, fue también incorporar ciertos relatos que hacen a la vida artística de una ciudad como Rosario, por ejemplo. Una ciudad que tiene una tradición artística muy fuerte, muy potente, que de alguna manera, por supuesto que entra en diálogo con Buenos Aires y con Santa Fe, que son dos ciudades que están relativamente cerca, Córdoba, pero que al mismo tiempo también diagrama muchas veces sobre sí misma, sobre ciertas particularidades que mantiene. Con lo cual ahí lo que la operación curatorial lo que estaba haciendo también era como resituar esta situación en un contexto de un concurso de llamado público para homenajear estos 20 años de la construcción de este museo y de una colección de arte argentino contemporánea realmente muy importante, que ha tenido una injerencia muy increíble y que hoy está disponible. Es uno de los pocos museos que uno puede visitar la página y ver la colección, digo, y bajar las fichas técnicas de las obras, perdón. En ese sentido realmente como resulta muy interesante. En ese sentido el museo se posiciona también como un archivo abierto al público, disponible a uso. Pero al mismo tiempo también lo que estaba trabajando esta exposición era, más allá de esta colección muy increíble, trabajar sobre estas particularidades locales, trabajar sobre estas herencias también que siguen operando en esta instancia de la región, de la ciudad, de las escuelas de arte, de las ciudades que están cercanas, como por ejemplo Rafaela, como, bueno, trabajar esas dinámicas con unas tradiciones fuertes que realmente son muy necesarias para no quedar siempre cristalizado en que, bueno, Buenos Aires, algunas instituciones Buenos Aires, Rosario y una sola institución, sino como, bueno, ampliar un poco los mecanismos y las instancias. Nos quedan 15 minutos y me parece que podría ser bueno, si quieren que abramos un poquito a diálogo y a preguntas, si hay algunas, o comentarios, o Sí. lo que les resulte interesante. Sí, por supuesto. El que quiera abrir el micrófono directamente, consultar, preguntar, comentar o por el chat. Bueno, muy interesantes la elección de muestras y cómo ayuda a repensar muchas cosas. Todo el tiempo uno hace como recuerda o repiensa prácticas, qué sé yo, ideas muy, muy interesantes. ¿Alguien tiene ganas de consultar algo? ¿Preguntar algo? No, yo creo que fue una exposición muy clara, me parece que
las preguntas se fueron resolviendo en el transcurrir de la charla. Muy bien. La sé, perdón. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna Sí, qué sé pregunta? yo, por ahí, bueno, nada, lo que decías vos, por ahí siempre una propuesta curatorial requiere de negociación, creo que eso es algo Sí. que siempre sucede, ¿no? Entre lo que se quiere el museo, las expectativas que tiene el museo y, bueno, los deseos que tiene uno al exponer obra, ¿no? O al armar una muestra, me imagino. Tal cual. Sí. No, y lo que quería hacer como también, me olvidé de decirlo, pero los casos, como estas operaciones curatoriales circulan. Digo, por ejemplo, la sala de exposiciones, la sala país del Museo de la Memoria, del Parque de la Memoria específicamente, vieron que es una sala de exposiciones que muchas veces diagrama sobre problemáticas de la misma institución. Y eso resulta interesante, pero y son exposiciones situadas, curadurías situadas, pensadas específicamente para ese entorno, para la historia de ese lugar, para los diagramas que mantiene, para las condiciones edilicias también. Por ejemplo, bueno, no por ser autorreferencial, pero lo voy a decir, como, no por ser, pero parece que lo digo, como salió mal. Un trabajo también como que hicimos con Lara Mármol y Federico Baeza en el contexto de la Feria Arteba de los 25 años en la sección Dixit. Pensar también la propia institución, la propia feria, como los mecanismos de la feria. Son operaciones curatoriales que funcionan y que están vigentes y que resultan muy interesantes. A mí lo que me gustaba también en particular de estos casos es que estas operaciones se inscriben en museos públicos. Como que quiero dejar en claro que no son como, bueno, operaciones curatoriales que suceden solamente en ese tipo de instituciones. Suceden, están circulando, pero bueno, quería reparar en estos espacios específicos porque traen otros problemas también específicos. Exacto. Sebastián, y una consulta. Perdón, sí, no, preguntaste. No, Rubén, adelante. Las líneas conceptuales para una propuesta curatorial provienen del museo, provienen del curador, que bueno, que es convocado y bueno, dice, miren, voy a trabajar esto, o que convocan y primero ves lo que hay en el patrimonio del museo y ves cómo se puede resignificar. Y eso varía un poco. Los casos que estuvimos viendo de la exposición de Diego Bianchi, la exposición fue curada por un curador de la institución. Javier trabaja hace años en la institución, con lo cual él también conoce mucho de los objetivos y la misión del propio museo. Obviamente en esa instancia también hay negociaciones internas al museo. En ese momento yo estaba trabajando también como dentro del departamento, dentro del equipo curatorial del museo y presencié varias negociaciones con la dirección del museo, con el departamento de patrimonio también. Ahí muchas veces se enlazan afortunadamente deseos profesionales, deseos artísticos con misiones del museo. En el caso, por ejemplo, de la exhibición Construcción de un museo, el macro, la última que vimos, fue un concurso abierto, con lo cual dentro de las posibilidades y dentro de las postulaciones seleccionaron esa porque a la institución le interesó esa operación curatorial de poder exhibir su colección de esa manera. En ese sentido, la verdad es que, bueno, hay matices y hay distintas instancias. Claro. Según la institución, Sí, que según la profesional. No, digo, hay diversas variables, tal cual. O sea que siempre salían esas tres patas, un poco, bueno, la parte artística, la misión del museo y, bueno, la propuesta curatorial, digamos, ¿no? Ya del curador en sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros, si todo sale bien, si no hay un rebrote, esperemos que no, si los museos pueden estar abiertos la gran parte del año que viene y demás, todo como un nivel de incertidumbre
grande, que ya sabemos, y no hace falta que lo diga. Nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el Museo Sívori, donde estoy trabajando, para el año que viene queremos reconstruir, con alto grado de ficción, obviamente, pues, porque va a ser imposible, pero queremos reconstruir la primera exhibición patrimonial del museo cuando inauguró en 1938, con los mismos dispositivos de exhibición que podemos rastrear en diferentes archivos. Porque Buenísimo. encontramos, claro, digo, década del 30, con la crisis del 30, un primer director que fue Luis Falsini, que fue un escultor socialista también, que tuvo una mirada muy federal en esta primera conformación de la colección, que al mismo tiempo, como hablábamos hace un rato, el Museo Sívori nació como un museo contemporáneo. En su momento fue un museo que estuvo muy en diálogo, muy con lo que estaba sucediendo en la escena más potente, que después, bueno, se van modificando. Entonces son instancias que resultan interesantes. No vamos a llamar a un artista para que haga una intervención, pero sí queremos hacer ese gesto de reponer esa primera colección, porque encontramos que en esa selección de obras hay problemas que nos van a convocar en este 2020-2021. Qué bueno, qué primicia, no me veo la hora de verla. Qué interesante. Sí, ojalá que podamos hacerlo, realmente. Estamos sujetos a variables que nos exceden a todos. Pero bueno, hay algo de eso, digo, esta exposición se inscribe también en ese deseo por parte del museo, de la nueva dirección del museo, de mostrar colección, perdón, de renovar la colección que se muestra, porque si no muchas veces cuando se exhibe colección del Museo Sívori, se vuelve a exhibir Chacareros de Berni, que va a estar en la exposición, pero es como Chacareros de Berni es realmente un obrón, es muy increíble, pero al mismo tiempo también hay otros obrones dentro del museo que no se han mostrado, que muchas veces hay una obra de Consuelo Rodríguez que es un desnudo femenino que no saben lo que es como muy increíble y solo se expuso en el 38 cuando el museo inauguró, después no se exhibió nunca más, y es un obrón. Sí. Entonces es como traer, Ese tipo de rescates es espectacular, claro, que hay obras que quizás no se han visto o prácticamente no dio nunca, pero muy, muy poco. Está muy bueno también ese tipo de rescates, si vale la palabra. Tal cual. Exacto. Genial. Bueno, son prácticas que, bueno, creo que nuestra era así, pandémica y pospandémica va a ayudar un poco a repensar. Los museos nos repensamos todos, todo el tiempo, pero creo que este cambio es también muy interesante para volver a mirar para adentro. Sí, perdóname. Sí, Antonia. Sebastián, no sé si es una pregunta, pero un comentario. Me parece muy interesante este planteo que haces con respecto al canon, porque si hay concepto dinámico y difícil de definir, dialéctico, contradictorio, es la idea del canon, y sobre todo un canon referido a lo contemporáneo. Me parece que todas estas acciones que vos decís y que planteás como una nueva mirada hacia el acervo de los museos, un poco tiende, ¿no?, en cierta manera, a construir un canon, si bien es un poco contradictorio porque el canon lo construye la historia solamente, pero evidentemente hay olvidados del canon. Es muy injusto, ¿no? Hay artistas, bueno, yo estoy en Córdoba en este momento no vivo en Córdoba, y hay artistas que son excelentísimos y que están totalmente fuera del canon, ¿no? Es una pena, pero bueno, sería fantástico que con estas acciones se recupere. No sé, estoy pensando en una escultora como Laura Ferrer, bueno, se me acaba de ir el nombre. Eso es edad. Ferrer Solano, pero se me dio el nombre, que es una escultora fantástica de los años 20, 30, con una fuerza y una expresividad que no sabe, y bueno, y es una persona que está como olvidada, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Acá en Córdoba sí puede ser más o menos reconocida, pero realmente alguien que merecería estar en el canon nacional, no lo está, ¿no?
Sí, Ferrer Serrano, ahí me salió. Serrano, Es ok. viernes, está. Sí, sí, es una escultura fantástica. Sí. Claro. No la conozco. Clara Ferrer Serrano. Sí, sí. Ahora, ahí me la anoté también para Claro. buscarlo. No, Sí, y lo es que muy decía interesante. Antonia también me resulta interesante porque, digo, es cierto esto del canon, pero al mismo tiempo también hay un pequeño detallecito que no lo nombramos, que es cuando estos artistas actuales, contemporáneos, vigentes, realizan esa operación también, de la mano, también en diálogo con una curaduría, tampoco resultan tan ingenuos, porque también hay algo de esa estrategia en que ellos también se están incorporando en el canon. Claro, Entonces ahí hay algo también como que vuelve a claro. que vuelve a dar vuelta y claro, que está bueno, sí. Y el canon es muy dinámico. Pensemos en el canon del siglo XIX, cuando estaba vigente, y el que tenemos hoy del siglo XIX cambió completamente. Es decir, montones de artistas fueron dejados de lado porque hoy por hoy no se los valora o se los valoriza como fueron en su momento, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Es interesante esta idea del canon como una operación de surco sobre el archivo, ¿no? Como en algún punto pasa eso, termina siendo un surco sobre el archivo y eso es lo que se intenta Claro. ¿Y quién lo hace? desarmar por ahí. ¿Quién hace el surco, no? Tal cual. Sí. Muy interesante me resulta esta charla, ha sido interesantísima. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. gracias. Sigue el viernes que viene. Sigue el Sí, viernes claro. que viene. Si quieren, si no, como para pequeña tareita para el hogar, que vamos a trabajar también sobre el ciclo Bellos Jueves, Ay, que se bien. realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes. Por si Sí, me tienen acuerdo. ganas en esta semana, también como para ir investigando, mirando, leyendo un Buenísimo. poco. Dale. Sí. Bellos Jueves en el Museo de... Nacional de Sí. Bellas Artes. Listo. Sí, hay muchos videitos, muchas imágenes. Eso fue del antaño, no, de Bellos Y Jueves. fue hace unos 4 años, más o menos 4 o 5 Sí. años. Sí, me acuerdo. Sí, Duró sí. 2 años, ¿no? Un año, un Sí. pico. Muy Un lindo, año y muy pico. lindo. Fue Tal bastante polémico también, sí. También, sí. Sí, Vamos fue a ver toda de una qué se movida trata. interesante. Antonia, si no nos decías que eras de Córdoba, no nos íbamos a dar cuenta. Amo la tonada cordobesa. Me pongo el cartel acá la próxima vez. Me encanta, me encanta. Pero seguro que alguna tonada tengo, así que... Sí, sí. Tengo que poner el nombre y la ciudad también, me Bueno, parece. nosotros también, ¿viste? Claro, la típica, ¿no? Yo estuve mal en decir eso. Nosotros también tenemos una tonada, los de Buenos Aires. Y sí, No, pero sí, me encanta. El cantito cordobés es súper interesante. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? ¿No? Bueno, hasta el viernes que buenísimo. viene. Muchísimas gracias. Bueno, disfruten del fin de Gracias. semana extra largo, que ahora se No, puede viajar un poco más, movilizarse. Sol, Perfecto. disfruten los que puedan. Claro. Bueno, nos vemos Gracias. el próximo. Hasta luego y gracias. No, Nos por vemos el favor, viernes a que viene. ustedes. Chao, Hasta luego, Fernanda. muchas Sebastián, gracias. un Buen fin de placer. semana. Adiós. Gracias, buen fin de semana. Chao, chao.